50 días después de la Pascua. Pentecostés en realidad es el nombre que se le da en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se le conoce como fiesta de las semanas, fiesta de la cosecha o el día de los primeros frutos. Así se le conoce en el Antiguo Testamento a esta fiesta religiosa judía. Y comparto algunos textos bíblicos como Éxodo 34:22. Y vamos a leer, abran su Biblia por favor, en el libro de Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio 16. Y entonces vamos a leer la cita bíblica que tenemos aquí en el versículo 9 y 10. He aquí las instrucciones de Moisés para el pueblo de Israel concerniente a la celebración de el día de Pentecostés. Deuteronomio 16, versículo 9. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, ¿en qué consistía esta celebración conocida como el Pentecostés? En el Nuevo Testamento y en el Antiguo, la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha, la fiesta de los primeros frutos. ¿En qué consistía? Era una celebración justamente por la bendición de la cosecha que Dios les da al pueblo. Una nación agrícola, una nación volcada a la producción de sus alimentos. Tenían que celebrar una vez al año, contando a partir del día de Pascua. Tomen nota de esto. El día de Pascua, Jesús fue traicionado y fue entregado a los judíos, fue juzgado, sentenciado a muerte. Al día siguiente fue crucificado, estuvo en la cruz de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, murió, fue sepultado y estuvo en el sepulcro casi 3 días. Resucitó. Entonces, los judíos, para celebrar la fiesta de Pentecostés, contaban desde el día de la Pascua. ¿Cuántas semanas? 7 semanas. Exactamente. Al día siguiente era el día de la celebración. Por eso se le llama Pentecostés, porque la palabra viene del idioma griego, penta, que significa 50. Entonces, a partir de allí era esa celebración. Recuerden, el Pentecostés debemos celebrarlo nosotros. ¿Celebra la iglesia la fiesta de Pentecostés? Era una fiesta judía. Pero ustedes han oído que o el mundo evangélico está celebrando también el Pentecostés. La iglesia católica también celebra el Pentecostés. Así como también se confunden con la Pascua. Para el día de la Navidad, felices Pascuas, dice la gente. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué era la Pascua? Ya sabemos que nada tenía que ver con el nacimiento de Jesucristo. Era otra
fiesta religiosa judía. Entonces, los acontecimientos relatados en Hechos capítulo 2 ocurrieron unas 7 semanas después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ocurre el evento narrado en Hechos capítulo 2, para que entremos en contexto, la ocasión en la que ocurre este evento que narra Hechos capítulo 2. Siguiente diapositiva, avanzamos en nuestro estudio, el descenso del Espíritu Santo. Ahora sí, lean conmigo, por favor, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí tenemos un evento que quiero hacer referencia al bautismo con el Espíritu Santo. Porque eso es lo que ocurre aquí, lo que acabamos de leer. Los apóstoles, y quiero hacer esta aclaración, en vista de que Hechos capítulo 2 no indica que en ese momento estaban todos los otros discípulos, habla de los apóstoles, creemos que el bautismo con el Espíritu Santo ocurrió y fue recibido por los apóstoles. Tomen nota de esto, porque este es un tema doctrinal, es muy importante, pero también hay mucha confusión en el mundo cristiano. El bautismo con el Espíritu Santo fue una promesa dada por Jesucristo a los apóstoles. Lean conmigo Hechos capítulo 1. Por favor, volvamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Leo aquí. Hechos 1 al 5. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Tomen nota, Jesús está hablando con sus apóstoles y les dice que ellos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Comparto en pantalla con ustedes declaración, afirmación sobre qué es el bautismo con el Espíritu Santo. Es una promesa de Jesucristo para los apóstoles. Y vemos aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos cómo se manifestó este evento. Dice que hubo un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Sin embargo, no se sentía ningún viento. Ellos escucharon el ruido de este fenómeno y de repente aparecieron lenguas como de llama
sobre la cabeza de fuego, sobre la cabeza de ellos. Vemos aquí estas características de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y entonces, continúo algunas otras, en la siguiente diapositiva sobre el bautismo del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. No es un mandamiento, no aparece que nosotros tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. No es para la salvación. Solo Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Y no lo confundamos con el don del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, idiomas humanos. Quisiera los que están aquí en el auditorio, si tienen algún comentario o alguna afirmación o alguna pregunta. No sé si los hermanos que están conectados también pueden escribir en la cajita de chat y escuchamos sus comentarios o sus inquietudes. Rápidamente estamos abordando el tema de el bautismo con el Espíritu Santo, porque en Hechos capítulo 2, los versículos que acabamos de leer, del 1 al 4, Hechos 2, trata sobre ese evento realizado en Jerusalén el día que se celebraba la fiesta anual de los judíos llamada Pentecostés. Los apóstoles recibieron ese revestimiento de poder del Espíritu Santo. Sí, Randolph. Yo entiendo hasta ahora la diferencia de y el bautismo que ocurrió en esta ocasión. Pero no sé, la palabra bautismo implica que la acción tiene superficie del agua y tiene que llevar a cabo. Por eso, ahora se la acción. Ok, el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en agua son dos eventos distintos. El primero, el bautismo con el Espíritu Santo, ya dijimos, es una promesa dada por Jesucristo a los apóstoles, que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, es decir, entiéndase, bautismo con el Espíritu Santo, revestidos de poder de un modo especial por el Espíritu Santo para los apóstoles. Les dijo Jesús, van a ser testigos en el mundo entero, pero antes de cumplir con la gran comisión, quédense en Jerusalén, esperen el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces los apóstoles reciben esa investidura de un modo especial aquí en Hechos capítulo 2. Es un evento que ocurre, no es que ellos siguieron siendo bautizados continuamente con el Espíritu Santo en algún culto, cantando, alabando a Dios. De repente experimentaron algo que ellos dijeron, ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Nada de eso ocurre. Eso no es lo que ocurre aquí y lo que significa el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo se diferencia del bautismo en agua, en que el bautismo en agua es un mandamiento de Jesucristo para todo aquel que oye el Evangelio y quiere obedecer al Evangelio. El bautismo en agua es con un propósito distinto, es para salvación, contrario al bautismo con el Espíritu Santo, que no es para salvación. Entonces estamos diciendo que no se confunda el don del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo es justamente recibir el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, en toda persona que obedece al Evangelio, obedece entregando su vida, siendo bautizado en agua, como manda Jesucristo. Uno recibe el perdón de sus pecados y
recibe el don del Espíritu Santo. Voy a explicar un poquito más sobre este tema de el bautismo en agua. El hermano Patrick. Tenemos que recordar las actuaciones del Espíritu Santo en el pasado, en el antiguo pacto, ¿verdad? Cuando Dios escogió a Saúl como rey, ¿verdad? En un momento de su vida, tuvo la dirección de ese mismo Espíritu Santo. Pero después Lo abandonó. Sí. Sansón lo tuvo tiempo. Pero estos 12 fue diferente. Tuvieron el Espíritu Santo. Sí, aquí el hermano Patterson, entonces el comentario que hizo es de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo fue recibido por algunos personajes como Sansón, como el rey Saúl. Sin embargo, por pecado personal de ellos, el Espíritu Santo los abandonó. Y es cierto, ya hemos hablado en otras clases de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba en cada israelita, moraba sobre la nación de Israel, mas no moraba en cada uno de ellos. Sin embargo, esa es la promesa que Dios da a través del profeta Joel, de que Dios iba a dar el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, no el bautismo con el Espíritu Santo. Quiero hacer hincapié en eso. El bautismo con el Espíritu Santo es el revestimiento de poder que Jesucristo dio a sus apóstoles para que cumplieran su apostolado. El don del Espíritu Santo es el sello de Dios que indica que es el mismo Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Continuamos con la siguiente diapositiva. Yo no sé si el hermano Chachito tenía aquí un comentario. No, el hermano Chachito dice, no he visto que en la Biblia que diga que los apóstoles fueron bautizados en agua. Sí, fueron bautizados en agua. Recuerden que todos ellos fueron discípulos de Juan el Bautista. Y ellos fueron bautizados con el bautismo de Juan el Bautista. Sí, cumpliendo con el mandamiento de Dios. Así es. Bien, leamos Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13. Acompáñenme en la lectura. Avanzamos en este tema tan interesante que estamos estudiando ahora mismo. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 13. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces aquí menciona como 14, 15 nacionalidades representadas en ese momento en la multitud que se acercó a donde estaban los apóstoles para ver qué era ese ruido que habían escuchado, ese estruendo. Llegaron, y cuando llegan se encuentran con que los apóstoles están predicando.
Y lo que les llama la atención es que estos hombres que eran galileos, es decir, gente de la provincia de Galilea, pescadores, cuando hablaban, estas personas les oían en el idioma natal de donde ellos eran oriundos. Entonces, ¿cómo es posible, decían, que estos hombres, que evidentemente son pescadores galileos, cómo es que ellos están hablando en el idioma en que nosotros hemos nacido, si ellos nunca han salido de este país? Y no solo uno, sino 14 o 15 nacionalidades, y aquí las enumera. Entonces aclaramos bien con la Biblia, aclaramos con la Biblia que el hablar en lenguas de la Biblia es hablar un idioma humano, pero por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio este poder. Ahora, hubo algunos que criticaron. Algunos dijeron en el versículo 12, el 13, perdón, más otros burlándose decían están llenos de mosto. Es decir, la versión popular creo que dice están ebrios. Estos están balbuceando. Entonces, especialmente los que, ¿quiénes serían estos que dijeron estos están borrachos? Judíos, gente que no había salido, nativos de allí, que no, pues ellos no entendían quizás, o simplemente una burla porque quisieron ellos con mala intención burlarse de ellos. Bueno, sin embargo, estamos entonces viendo aquí que no había manera de que los apóstoles pudieran hablar en tantos idiomas al mismo tiempo. Sin embargo, hubo unos que trataron de explicar el evento diciendo que los apóstoles estaban borrachos. Versículos 14 al 21, el milagro explicado. Vamos a ver entonces versículos 14 al 21. Seguimos leyendo rápidamente Hechos capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, es decir, 9 de la mañana. Recuerden que en el horario judío ellos comenzaban a contar el día, era de 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces comentaban la hora primera, la hora segunda y así sucesivamente. Por lo tanto, eran las 9 de la mañana. Y lo que quiere dar, nos da un dato aquí cultural. Es decir, nadie a las 9 de la mañana está borracho. Por lo menos no en nuestra sociedad, no en nuestra cultura. Es lo que quiere decir Pedro. No están borrachos. Eso es impensable en nuestra sociedad. ¿Cómo van a decir que están borrachos? Luego sigue diciendo entonces en el versículo 15, porque estos no están ebrios, el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro dice que lo que está ocurriendo allí, que los apóstoles están hablando en otros idiomas, es el cumplimiento de una profecía. Joel capítulo 2, y Pedro lo cita. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra:
sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, estamos viendo aquí que el apóstol Pedro explicó que en ese momento se estaba cumpliendo la etapa del plan de Dios respecto a la presencia del Espíritu Santo entre su pueblo, tal y como profetizó Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2. Como ya lo dijimos hace un instante, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en cada israelita. En el caso de los profetas, el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos profetizaban. Los reyes, venía el Espíritu Santo sobre ellos. El Espíritu Santo no moraba permanentemente. Sin embargo, Dios hizo la promesa de que vendría el tiempo en que su Espíritu Santo moraría en toda persona. Y esto, dice Pedro, se está comenzando a cumplir ahora. En la siguiente diapositiva, versículos 22 al 36. Leamos, por favor, Hechos 2, 22 al 36. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, se levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí vemos entonces parte del primer mensaje, el primer sermón, la primera predicación del Evangelio, inaugurando el reino de Dios en Jerusalén. Ocurre en Jerusalén. Pedro es el que da este mensaje. Entonces, ¿quién es Jesús? Su mensaje es enfocado en Jesucristo. Los judíos eran pecadores, pero no lo sabían. Por lo tanto, el apóstol Pedro procede a hablarles de Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, los milagros que Jesús hizo demostraban que Dios
lo aprobara. Es decir, es el aprobado por Dios, el ungido de Dios, el Mesías. Ese es Jesús, el Salvador del mundo. Dios resucitó a Jesucristo de la muerte. Y dice Pedro que la resurrección de Cristo fue profetizada por David. Y cita el pasaje bíblico, donde dice en el versículo 24, mira lo que dice Hechos 2:24. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pregunto, ¿tenía que resucitar Jesucristo sí o sí? ¿Por qué tenía que resucitar? Pedro dice que era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que resucitar Jesucristo? Pues por la razón de que él era el santo, el inocente. La muerte viene por el pecado, pero Jesucristo nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Él era el santo, el inocente, el que nunca pecó. Por lo tanto, la muerte no lo podía retener. Es más, él cuando estaba en la cruz determinó el momento en que entregaba el espíritu, es decir, moría. Y así en efecto lo hizo a la hora novena. Él entregó el espíritu. Consumado es. Determinó el momento y él lo había dicho, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Ese es Jesús, resucitado por Dios. Dios confirió a Jesús honor y poder. Ellos lo vieron ascender. Los apóstoles precisamente son testigos de el Cristo resucitado que se les aparece por 40 días, dando pruebas indubitables de que Él es el Hijo de Dios que resucitó, pero también lo ven ascender al cielo de donde había descendido para morar por siempre en la gloria, en la eternidad con el Padre. Veamos ahora la reacción de la multitud. Siguiente diapositiva, versículo 37, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El sermón de Pedro tuvo como finalidad convencer a los oyentes de su condición de pecadores y de la necesidad de ser salvos por Jesucristo. Por ese motivo, el apóstol Pedro predicó un mensaje cristocéntrico. Ellos creyeron en Jesús y la gente de todos los tiempos necesita escuchar este mismo mensaje con la esencia, con la idea central que encontramos aquí, para que la fe y la salvación estén basados en Cristo y en su palabra. Entonces la gente respondió al mensaje con una pregunta: ¿qué haremos? Bueno, antes de morir, Jesús había dicho a los apóstoles, aparece en el Evangelio de Juan capítulo 16, en el versículo 13, que Él enviaría el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haría una obra en el corazón de toda persona. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así dice Juan 16:13. Y precisamente allí, mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo que había sido derramado estaba cumpliendo esa misión de convencer al mundo de la condición de pecado. Cada vez que nosotros predicamos,
compartimos el evangelio, debemos confiar en que el Espíritu Santo está tomando nuestras palabras y las está introduciendo en el corazón de la persona que nos está escuchando. Por muy sencillas que sean nuestras palabras, cada vez que prediquemos la palabra de Dios, debemos confiar que el Espíritu Santo está tocando el corazón, abriendo el entendimiento de los oyentes para que se den cuenta de su necesidad de Dios, que son pecadores, y del juicio final. Y entonces dice Pedro, Hechos 2, 38 y 39. Hechos 2, 38 y 39. Lean conmigo, por favor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, la promesa, la de Joel 2 que leímos, la de que el Espíritu Santo sería dado a toda persona, a toda carne, es para nosotros también. Nosotros también tenemos el Espíritu Santo que mora cuando obedecemos al Evangelio, tal y como lo dice aquí Pedro en Hechos 2, 38 y 39. Entonces, ahí vemos que la respuesta de Pedro contenía dos órdenes: arrepiéntanse y bautícense. Dos órdenes. A la pregunta que la gente hizo: ¿qué haremos? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las características ejemplares de la predicación bíblica, resumiendo lo que acabamos de estudiar, vemos aquí el sermón de Pedro, este primer discurso que inaugura la era cristiana, aquí en Hechos capítulo 2. Vemos que ese primer mensaje es un mensaje que confronta al pecador con su pecado. Eso es lo que Pedro hizo. Y directamente les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí hay una confrontación directa. Vemos una característica de una predicación bíblica. Cuando hablamos, tenemos que hablar con la palabra de Dios y señalar el pecado, la condición de la persona delante de Dios. Y no podemos suavizar ese mensaje. Tenemos que señalar la condición. El hombre está perdido, el hombre está en pecado si no tiene a Cristo en su corazón. Y luego otra característica es que esa predicación bíblica, como la de Pedro aquí en Hechos 2, llama al arrepentimiento y a demostrar la fe con obediencia. Y en tercer lugar, esa predicación se enfoca en Jesucristo y en su obra redentora. Eso es lo que vemos ahí. La predicación enfocada en Cristo y en su obra redentora. Creo que esta sería la última diapositiva que tenemos, ¿verdad? Ok, la respuesta de Pedro contenía dos promesas. Sí, el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El perdón de los pecados, esta es la primera promesa para aquel que cree, se arrepiente y es bautizado. El pecador se arrepiente y es bautizado, no porque ya es salvo, sino para obtener la salvación. Y el don del Espíritu Santo, esta es la segunda bendición para los que creen, se arrepienten y se bautizan. Y entonces finalizamos aquí en Hechos 2:41. Por favor, lean conmigo Hechos 2:41, el 40 hasta el 47, para que terminemos la lectura. Y con otras
muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí tenemos entonces la respuesta de la gente. Lucas no escribió todo el discurso de Pedro, todo lo que Pedro habló en Hechos capítulo 2. Lucas lo resume aquí en el versículo 40 diciendo: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo. Entonces, muchas otras palabras Lucas no las registró. Los que recibieron su palabra demostraron su arrepentimiento, su fe, siendo bautizados. Y se bautizaron como 3,000 personas. ¿Cómo pueden 12 hombres, los 12 apóstoles, bautizar 3,000 personas un mismo día? Eso es lo que algunos preguntan. Porque dice que se bautizaron como 3,000 personas ese día. Por ahí en el libro que estamos estudiando como base para este curso, el hermano que escribió dice: si una persona puede ser bautizada en un minuto, bueno, en 4 horas se bautizaron 3,000 personas. 12 apóstoles bautizando al mismo tiempo. ¿Y había agua? Dice, sí, había suficientes fuentes allí en Jerusalén. La Biblia dice que ese día se bautizaron como 3,000 personas y fueron añadidos a la iglesia. Y vemos cómo a partir de ahí se forma la primera iglesia. Cuando la gente nos pregunta y le pregunten a usted, pero ¿cuál es la iglesia verdadera? La respuesta es la iglesia del Nuevo Testamento. La primera iglesia es la iglesia de Jerusalén. Aunque ya hemos hablado de que esa en muchos aspectos no es un modelo para nosotros. Porque esa primera iglesia, formada por judíos nada más, todavía mantenía ciertas tradiciones judías. Entonces, pero la iglesia fue, a partir de ahí, creciendo. Muy bien. Entonces, les dejamos con eso. Sí. No, todavía no. El hermano Chachito pregunta si la iglesia empezó el día de Pentecostés, en Hechos 2. En Hechos capítulo 1 habla de que había como 120 discípulos ahí en Jerusalén. ¿Esa no era la iglesia? No, no era la iglesia. Era el grupo que estaba esperando. Formalmente la iglesia inicia aquí y se añadieron, dice, como 3,000. A partir de ahí entonces nace la iglesia formalmente, ¿ya? Con el derramamiento del Espíritu Santo, y los apóstoles comienzan a cumplir la gran comisión. Que Dios les bendiga. Tenemos una alabanza rápidamente.